Hola gente de YouTube que siguen mis fanfics, me apoyarían mucho si le dan me gusta a mis vídeos, si se suscriben a mi canal y comparten los vídeos. Todo esto me apoyaría mucho y me daría más aliento para seguir subiendo vídeos. Sin nada más que decir, vamos con el fic. Capítulo 2. ¿Son los hoteles una cosa? Galahad le preguntó al conductor saltando de la parte trasera de su armadura sin hacer ningún ruido debido a lo ajustado que estaba. El conductor lo miró confuso. ¿O teléfonos? Galahad rápidamente se corrigió a sí mismo, quiero decir, posadas. Dijo después de un poco de contemplación. El director asintió, vaya a la derecha desde la puerta principal. Galahad le agradeció y se fue. Llegando a la puerta se encontró con un guardia que trataba de intimidarlo, suspiró, oh, Dios, ¿por qué me quedo atrapado con todo el dolor en el trasero? Se preguntó a sí mismo mirando al cielo. Había llegado a lo que parecía ser un pequeño reino tierra adentro. Si entrecerraba los ojos podía ver los árboles del gran bosque de Jura bordeando la distancia. Esto era bastante bueno para él. En caso de que fuera perseguido por algún tipo de entidad sin precedentes después de su evolución. Cerró los ojos enviando una ola de maná, algo que aprendió mientras remaba después de que casi se lo tragó un monstruo marino cuando se quedó dormido. Funcionó como una ubicación de eco en un rango mucho más amplio. Por alguna razón tenía grandes reservas de magicules en su cuerpo y constantemente absorbía más, tal vez una ventaja de su raza Saint. Caminando hacia el guardia, Galahad bostezó y lo miró. ¿Cuánto quieres? Galahad le preguntó que estaba demasiado cansado para lidiar con la mierda de los ladrones de dinero, o podría romperse la nariz o algo así, pero eso sería solo invitar a más dolor en el culo lo que con la ley y esas cosas. El guardia sonrió, pareció que este niño entendía su situación. Bueno, se vio débil, así que esto debió haber sucedido antes. Galahad le entregó una bolsa que sacó de su espalda y sin mirar al guardia entró dejando al hombre estupefacto. Galahad se rió entre dientes y desapareció entre la multitud que estaba en el mercado. El guardia, después de superar su sorpresa inicial al recibir una bolsa tan pesada, la abrió rápidamente y la dejó caer al suelo en estado de shock. Estaba llena de rocas. Mirando por encima para echar un vistazo al niño, simplemente no pudo encontrarlo, así que suspiró y con el corazón apesadumbrado volvió a su deber. Planificar con anticipación es un rasgo que una persona perezosa siempre debe tener. Según Galahad, es decir, había visto que esto sucedía antes demasiadas veces como para verse atrapado en él mismo. Galahad siguió las instrucciones del conductor y caminó hacia la posada ignorando las miradas que estaba recibiendo de las mujeres y niñas, mientras también ignoraba las miradas de admiración que estaba recibiendo de los niños. Por su ropa la mayoría de la gente lo haría parecer un caballero y este cuerpo era el de un adolescente de como máximo 18 años, convertirse en uno a esa edad no era algo insignificante. Las dos espadas a su derecha eran prueba de ello. Mirando el edificio frente a él, suspiró, se veía como la típica posada del mundo de fantasía con 2 pisos y risas saliendo de adentro. Preparándose, abrió la puerta y entró llevándose toda la atención por el metal que golpeaba contra el suelo. Sin embargo, nadie intentó nada simplemente volviendo a lo que estaban haciendo inicialmente. Ninguna persona en su sano juicio simplemente se acercaría e intentaría intimidar a un hombre vestido con una armadura. Además, este no era el gremio de aventureros, ¿verdad? Caminando hacia el mostrador, tomó asiento y miró a la presunta propietaria, que parecía ser una mujer bastante atractiva de unos 30 años, pero, de nuevo, no era un pequeño cachondo, así que no iba a hacer ningún comentario al respecto. Solo guárdala en la carpeta MILF en el fondo de su mente. Él la miró y preguntó perezosamente, ¿cuánto cuesta una habitación? Comida incluida. Ella pensó por un momento con una mano en su barbilla, como una niña, alrededor de 7 de plata. Ella dijo. Galahad asintió desde su memoria. En un pueblo rural eran alrededor de 2 de plata, así que naturalmente en una ciudad importante iba a ser sobre esto. Observó el dinero que había saqueado de los cadáveres de los bandidos muertos después de olvidarlo la primera vez y el conductor tuvo que recordárselo. Era bastante plausible ya que el camino parecía bastante usado. Examinó el sistema de seguridad de este mundo. Después de todo, un camino tan transitado debería tener un equipo de seguridad. Si continuaba con su antiguo trabajo aquí, estaba seguro de que podría ganar mucho. Sacando suficiente dinero para unas 2 semanas, se lo entregó, lo cual ella aceptó felizmente y contó. Es suficiente, gracias por quedarse aquí. Ella dijo que él apoyó la cabeza en la mesa y lentamente dijo. ¿Comida? Ella asintió de inmediato y salió corriendo a buscarle un poco. Él miró su espalda y se dio cuenta de cuál era su problema, ya que estaba actuando como una niña.
Mientras holgazaneaba en el mostrador, varios cursos de acción aparecieron en su mente. Su familia los recordaría de vez en cuando y quería volver, manteniendo eso como sujeto, comenzó a pasar por todas las habilidades que recordaba y después de unos momentos finalmente lo consiguió, Ultimate Skill Flame God Tuga. Una habilidad que le permitió a Belgrin viajar a través del espacio y el tiempo cuando estaba reuniendo los fragmentos del alma de Rudra, con ella podía, incluso si le tomaba siglos, regresar a casa y cuidarlos adecuadamente. Después de todo, él no era un reencarnador que podía olvidarse de su familia como extras tan pronto como se reencarnaba, no eran importantes para él, con mucho gusto trabajaría en ello durante siglos si eso significaba volver a encontrarlos. Asintió para sí mismo, primero necesitaba comprar algunos grimoríos o cosas por el estilo para acumular la mayor cantidad posible de habilidades relacionadas con las llamas para desarrollar una habilidad única de naturaleza similar. Además, esta ciudad gigantesca tenía solo 150,000 habitantes, no lo suficiente para una evolución, pero suficiente para Demon Lord Seed. Por ahora, se quedaría aquí y acumularía habilidades relacionadas con las llamas cuando desarrollara una habilidad única que arruinaría, obteniendo la semilla. También se dio cuenta de que simplemente evolucionar hacia un True Demon Lord no le daría suficiente energía para hacer una habilidad máxima de nivel Dios, pero la evolución a True Hero simultáneamente definitivamente haría eso por él. La señora regresó con su comida y él la observó por un rato antes de probarla, sus ojos se abrieron de sorpresa, estaba bastante bueno y rápidamente comenzó a comer, la señora le sonrió. Volviendo a temas más importantes, una persona se convierte en un verdadero héroe con el tiempo después de obtener la semilla del héroe, la semilla se puede obtener de dos maneras, una a través de actos desinteresados que le resultaron imposibles. 2. Formando un contrato con un gran espíritu de la luz que era lo más fácil, probablemente podría encontrar el laberinto de Ramirez Jura durante la era actual, y ella seguiría siendo la reina de los espíritus. Asintiendo para sí mismo, se estableció su próximo plan de acción, obtener una habilidad única correspondiente puramente a las llamas, destruir esta ciudad, obtener Demon Lord Seed, obtener Hero Seed, estancarse o holgazanear, conseguir dos sirvientas, una de cabello verde y la otra de cabello azul, evolucionar en un Demon Lord tan pronto como True Hero Evolution comience a hacerlos funcionar simultáneamente. No estaban al lado de Guy en este momento, por lo que no era NTR, aunque estaría robando a los futuros subordinados más fuertes de Guy. Se levantó y le preguntó a la señora en voz baja por ahora que quería dormir, ¿habitación? Señaló arriba, segunda habitación a la derecha. Mirando con curiosidad al joven frente a ella. Galahad se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y dijo perezosamente. Señorita, eres bastante hermosa tal como eres, no tienes necesidad de hacer tales actos. Antes de irse a dormir. Ella lo miró fijamente durante un rato y poco a poco su rostro se puso rojo, gracias. Dijo en voz baja mirándolo, el impacto de alguien extremadamente atractivo diciendo algo así era bastante diferente, pero la persona en cuestión ni siquiera la escuchó. Al entrar en la habitación, deseó que su armadura y espadas desaparecieran, y cubrió de manera muy similar a su escudo, teorizó que también eran de la misma naturaleza y, de acuerdo con lo que sucedió, tenía razón. Cayó de bruces en la suave cama y con una sonrisa se quedó dormido, tal vez debería dormir por una semana. Despertándose a las 10 de la mañana, aunque había dormido cerca de las 7 del día anterior, Galahad se tumbó en su cama mirando al techo. El problema es que no tenía más ropa que su armadura, se levantó de la cama y deseó que apareciera ahí, como esperaba, sucedió, algo muy bueno para su trasero perezoso, ya que le ahorró tiempo. Mirándose en el espejo asintió, guapo como siempre antes de soltar una risa seca, su apariencia anterior no podía compararse con esta. Se tocó la mejilla con curiosidad y caminó hacia la puerta. Bajando las escaleras, se sentó de nuevo en el mismo lugar y apoyó la cabeza en sus manos a pesar de que acababa de despertarse. Tal vez porque su mente estaba fresca después de tan buen sueño, notó que su capacidad mágica y sus reservas habían sospechado incluso más que el día anterior, su cuerpo también era ciertamente más fuerte, pensando detenidamente finalmente entendió por qué estaba sucediendo eso. Mirando a la dueña, murmuró. Comida como un zombi y ella asintió una vez más yendo a buscar su comida. Era un santo por eso.
los santos de Tensura son humanos pico con el potencial de habilidades supremas y, a diferencia de los True Héroes o Awakened Demon Lords, su poder aumentó y alcanzó su punto máximo con el tiempo a medida que sus cuerpos se vieron fortalecidos. Ejemplos comunes son la Guardia Real del Imperio del Este como Tatsuya Kondo, básicamente los 10 o 5 primeros números, los santos ya eran en palabras simples pseudohéroes. La dama colocó su comida frente a él y nuevamente, después de un poco de inspección, comenzó a comer rápidamente. Después de todo, comer fue una acción placentera sin importar quién sea y especialmente si la comida era extremadamente buena. Continuando, los santos tenían el mismo poder de combate que los verdaderos señores de los demonios más débiles si se les permitía madurar por completo. Inclinó la cabeza confundido, quizás morir era su lucha. Pero de todos modos no había madurado por completo, así que no era de los que hablaban. Por ahora había terminado su comida y después de agradecer a la señora que le sonrió. Salió de la posada, las dos espadas aparecieron una vez más a su lado en caso de que alguien pensara en meterse con él, esto debería ser suficiente disuasión. Siendo ya un santo, obteniendo la semilla del héroe y la semilla del señor demonio y permitiendo su incubación, rompería el sistema incluso más que Chloe Aubert, quien con sus 2 semillas del héroe eclosionadas pudo luchar con Guy en igualdad de condiciones sin necesidad de nadie. Ayuda. La idea de lo fuerte que sería capaz de volverse con el tiempo puso una sonrisa en su rostro, ahora si todo saliera según lo planeado. Caminando por las calles, envió otra ola de maná y se volvió en la dirección donde más resonaba. Ese lugar debería tener objetos mágicos, si los tuviera, también tendría grimorios. Caminando por la ajetreada ciudad, llegó a su destino y miró la tienda con un suspiro. ¿Qué pasa con las tiendas de magia y verse en mal estado? Riendo para sí mismo, entró y se acercó al mostrador. Sentado allí estaba un viejo espeluznante senil un anciano que lo miraba de manera extraña. Galaa dijo perezosamente. ¿Un grimorios? El anciano asintió con la cabeza al joven frente a él mientras estaba un poco cauteloso de que la cantidad mágica no fuera una broma, y era bastante aterrador lo que el anciano podía suponer de su experiencia. Galahad sonrió, los santos poseen mucho más potencial, lo que debería permitirle adquirir habilidades mucho más rápido en comparación con un humano normal al menos. Además, ¿qué pasó con este Jezer? Mirándolo todo raro, ¿yo maté a tu pollo o algo así? Preguntó Galahad rascándose la cabeza obteniendo una mirada aún más extraña. Suspiró, ¿sabes qué? Me rindo, los grimorios de magia de llama me dan, ¿cuántos puedo conseguir? Galahad dijo sacando su bolsa y colocándola sobre el mostrador. Parecía que también tendría que hacer algo con el dinero. El anciano contó el dinero en silencio y asintió antes de caminar hacia la parte de atrás y sacar 2 libros gordos y colocarlos en el mostrador. Galahad asintió, los grimorios deberían ser bastante caros, incluso conseguir 2 era una buena oferta y los recogió dándose la vuelta para irse, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Puedes decir una palabra? Era bastante molesto simplemente no hablar. El anciano se señaló la boca y sacudió la cabeza, indicando que no podía hablar. Lo siento mucho. Galahad se disculpó y se fue. Colgó uno de los grimorios a su lado y con curiosidad abrió el otro. Después de todo, debería empezar ahora mismo, todo el tiempo que ahorre podría gastarlo más tarde, holgazaneando. Abrió el libro y miró las páginas completamente congeladas antes de sentarse en medio de la calle. No entiendo, ni una sola palabra. Se rió. ¿Qué esperaba? Era un milagro que pudiera hablar su idioma, leerlo era otra cosa. ¿Cómo se olvidó de dar cuenta de esto? Suspiró y bostezó antes de ponerse de pie y caminar perezosamente de nuevo. Parece que tuvo que cambiar un poco sus planes. Caminando por las calles, miró a todos a su alrededor observando varias cosas. Después de unos minutos de caminar, regresó a la posada y una vez más se sentó en el mostrador con un suspiro. La señora le preguntó con curiosidad. ¿Qué pasó? Él la miró y dijo. Acabo de comprar un grimorio, y no puedo leerlo. Ella se echó a reír, él giró la cabeza hacia el otro lado. Sí, se rió a su costa. Lo siento, ¿qué tal conseguir un tutor? Ella le aconsejó que en esta edad no poder hacer eso era algo bastante común. Los ojos de Galahad se iluminaron. ¿Tutor? Tutor. Los otros primordiales deberían ser bastante jóvenes en esta época. Guy es solo una excepción y está completamente arruinado, por lo que no tiene en cuenta. Sonrió levemente, parecía que estaba recibiendo a las 2 sirvientas mucho antes de lo planeado. Ahora que había confirmado lo que estaba bastante confiado en vencerlos.
Un santo junto con las habilidades de Galaa y 2 no 3 construcciones divinas, sí, pierden cualquier día de la semana, especialmente no probablemente solo porque eran más jóvenes que ellos mismos en la historia. Se volvió hacia ella y le dijo, gracias. Se levantó y salió de la posada. Si este fuera el caso, entonces podría proceder ahora mismo. Sus ojos se volvieron fríos, su mirada perezosa desapareció, esta ciudad sería destruida por Demon Lord Seed. Su escudo apareció al igual que las 2 espadas, pero de repente sonaron las campanas de alarma y se alzó una voz. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Estamos siendo atacados. Los ojos de Galaad se abrieron con sorpresa, las almas le estaban siendo entregadas en una bandeja de oro, ¿quién era él para rechazarlas? Con eso en mente, comenzó a caminar hacia la puerta. La habilidad de fuego estaba en suspenso por ahora, aprendería magia de fuego de sus 2 futuras sirvientas después de que todos los demonios tuvieran mucho conocimiento sobre magia y la mayor parte de su destreza en el combate dependiera de eso. Mientras caminaba hacia las puertas, Galaad miró a la gente en pánico, corriendo hacia el castillo, mientras los soldados y la guardia también corrían aquí y allá para proteger los muros y defender este lugar, con los ojos ardiendo en la convicción de que defenderían este lugar. Hasta el último hombre. Al sentir el pánico, Galaad concluyó que tales ataques no eran algo común aquí, de lo contrario, la gente se movería en orden o al menos estaría tranquila y no entraría en pánico. Caminando durante unos minutos, finalmente llegó a las puertas solo para ser detenido por un soldado de aspecto tenso. Tú. Ve rápido al castillo. Estamos siendo atacados en caso de que no te hayas dado cuenta. Galaad lo miró fijamente a la cara y dijo perezosamente. Solo, piensa en mí como un voluntario. Al escuchar esto, el guardia se tomó un momento para observar de cerca al joven frente a él, a juzgar por su armadura, la persona probablemente era un caballero. ¿Estás seguro acerca de esto? El guardia le preguntó con preocupación solo para obtener un bostezo en respuesta. Suspiró y dijo hacia el cuartel, bueno, no me culpes. Y se alejó para unirse a sus camaradas en la defensa del castillo, solo para mirar con la boca abierta mientras Galaad caminaba hacia las puertas y las desgarraba con sus propias manos y continuaba caminando perezosamente afuera. Galaad endureció sus ecos de maná cuando los llamaron por todo el lugar y rápidamente miraron en cierta dirección fijándose en un grupo específico de personas, antes de levantar la mano y mirarlo, definitivamente se había vuelto más fuerte después de todas esas puertas en este momento se sintió como tela para él. Galaad en la habitación perdida resolvió igualar en velocidad a Ushwakamaru con su estadística de velocidad A, estaba seguro de que con el tiempo se volvería aún más fuerte y rápido. Volviéndose hacia las fuerzas invasoras mientras ignoraba los gritos de los soldados que le decían que regresara, miró hacia el claro y suspiró, ¿qué pasaba con los reinos y estar en los claros? Luego, su mirada se posó en los invasores que parecían enjambres de hombres, pero soltó una risa seca según su eco, eran como máximo 60,000, aunque no exactamente pequeños, ni siquiera era suficiente para completar la mitad del total de almas que requería. Por la evolución. Pensó un momento parado allí una vez más, ignorando los cuernos de guerra y los tambores que señalaban el comienzo de la batalla. La gente puede pensar que es un cobarde por tener escalofríos frente a Gui y Belzard o por temer un enfrentamiento con los primordiales o los serafines incluso con sus parámetros de sirviente, deben recordar que, aparte de las excepciones, incluso un sirviente con una fuerza de rango A solo tenía 50 veces. La fuerza de un humano promedio, solo se rompieron debido a sus nobles fantasmas, magia y armamento únicos. Luego viene el argumento de que él mismo poseía 3 nobles fantasmas, pero 2 de ellos están casi completamente orientados a la defensa y solo la espada de David es la única para el ataque. Además, ¿qué diablos era la destreza 50 veces mayor que la de un humano frente a personas que pueden destrozar cadenas montañosas enteras con golpes casuales? Su cabeza se disparó cuando se escucharon sonidos sibilantes antes de que todo el cielo se cubriera de flechas. Suspiró y tomó cierta postura cuando apareció el escudo redondo alrededor de su brazo izquierdo. Soldados POF. Los soldados miraron con horror mientras todo el cielo estaba cubierto de flechas, pero no estaban dispuestos a darse por vencidos, levanten sus escudos. El comandante gritó y obedecieron instantáneamente levantando sus escudos hacia el cielo a pesar de que las posibilidades de victoria eran escasas, harían todo lo posible. Pero para su sorpresa, un escudo redondo azul etéreo como una construcción se formó frente a ellos de la nada. Todas las flechas chocaron contra él solo para rebotar como simples guijarros sin lograr absolutamente nada. ¿Qué es esto?
Uno de ellos expresó en voz alta la pregunta que había estado en la mente de todos. Pero el enemigo aún no había terminado. Acumular una fuerza gigantesca como esa en estos tiempos era bastante difícil y probablemente era una coalición entre varios otros reinos para perseguir a este. Este hecho confundió a Galaad. ¿Qué tenía de especial este lugar? Después del aluvión de flechas, un aluvión de magia se disparó y atravesó el aire. Llamas, relámpagos, hielo y varios rayos elementales se dispararon hacia el escudo solo para rebotar como si nada y ser arrojados al azar. Algunos incluso golpearon al ejército invasor. Un soldado abofeteó al que estaba a su lado. ¿Por qué me abofeteaste?, preguntó con una mano en su mejilla roja. Estaba comprobando si esto era un sueño o no. También recibió una bofetada en la cara. ¿Por qué diablos comprobarías eso abofeteándome? Antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta de que esto era real. Otro grito resonó. Oye, mira ahí abajo. Cuando algunos de ellos miraron hacia abajo para ver al mismo niño al que le estaban diciendo que regresara sosteniendo un escudo, que presumiblemente fue la fuente de esto. Con las fuerzas enemigas. Los soldados miraron conmocionados lo que había sucedido mientras los líderes tenían sus propias pesadillas. Reunir tal fuerza en esta era tomó meses y eso ignora la preparación que tuvieron que hacer. Ahora, ¿qué diablos era este nuevo factor desconocido? Que logró ignorar todos sus ataques iniciales. Con Galaad. Galaad asintió satisfecho por la forma en que funcionaba el escudo y agitó el brazo para disiparlo. Una espada con etiquetas colgando de su empuñadura se manifestó a su lado y miró a las fuerzas enemigas antes de poner su mano sobre ella. Los Saints de Tensura podrían vencer a los Servants con cada uno de ellos teniendo una habilidad máxima, pero eso excluye sus nobles fantasmas, magias y armas sobre cuya adición la mayoría de los Saints recibirían gritos de alegría. Bostezó una vez y miró a los soldados que cargaban. Su mirada perezosa se había ido ahora reemplazada por una fría y despiadada. Lentamente desenvainó la espada de David y cuando fue desenvainada por primera vez, la hoja emitió ondas de energía sagrada que sacudieron todo el lugar. Después de todo, era una construcción divina que logró resistir varios golpes contra la verdadera lanza Longinus. Una vez completamente dibujado, emitió una luz blanca cegadora, lo que llevó a Galaad a cubrirse los ojos, demasiado brillante. Dijo con voz monótona antes de sonreír, esto definitivamente era bueno. Bajó su cuerpo y la espada tomando una cierta postura antes de despegar con un estallido que atravesó las líneas enemigas y envió a la gente a volar por todas partes. Con velocidades más allá de los ojos humanos, cortó y atravesó a las personas creando una escena muy sangrienta y brutal. Bajó su espada sobre un soldado y lo partió por la mitad antes de agarrar su lanza y lanzarla, matando a cientos por la pura fuerza detrás del lanzamiento. Después de continuar así durante varios minutos, ya había matado a varios miles de personas cuando la energía sagrada cubrió y se extendió desde su espada, lo que le dio un alcance más amplio. Levantó su espada arriba mientras los soldados miraban con horror, comenzó a emitir una luz blanca formando una cruz invertida mientras un rayo blanco se extendía hacia el cielo. Respiró hondo y murmuró, «Santo juicio». Antes de derribarlo con un fuerte estallido, se produjo una gigantesca explosión que arrojó humo y polvo por todas partes. Lentamente se aclaró, revelando algo que incluso conmocionó al mismo Galaad. Mierda. Asesinado por ella, esta era una capacidad mucho más destructiva de lo que había esperado de esta espada después de todo lo que era. Realmente explicaba mucho en Fugo. Una pequeña sonrisa se asomó a su rostro mientras pensaba qué pasaría si sobrecargaba la energía con la suya después de que todo esto fuera suyo. Cada soldado se alejó de él por puro miedo, pero una ola de llamas golpeó a Galaad cuando un anciano con una larga barba blanca montó un caballo en su dirección. No pierdas la esperanza. Yo me ocuparé de esto. Al ver al anciano, los soldados ganaron un poco de esperanza. Después de todo, era un mago bastante renombrado, pero las llamas se disiparon para revelar a un Galaad completamente intacto que levantó la mano hacia el anciano antes de murmurar una sola palabra. Perezoso. La única razón por la que estaba usando esto era porque el anciano, si podía darles esperanza, debería al menos tener una habilidad adicional. Se encogió de hombros ante el ataque porque poseía resistencia mágica. Me quedé dormido. Tan pronto como la palabra salió de la boca de Galaad, el anciano se bajó de su caballo y comenzó a caminar hacia él. Su rostro mostró que estaba luchando con algo. Por supuesto que sí, la pereza corrompe a un individuo y lo convierte en subordinado de su usuario. Los ojos de Galaad centelleó cuando escuchó la voz del mundo en su cabeza. Evaluación de habilidades adicionales y convertidor mágico, adquirido. Chasqueó la lengua molesta. TCH, esperaba algo relacionado con el fuego, suspiró.
Parecía que tenía que tomar el camino más largo después de todo, ya que no era exactamente fácil obtener habilidades en este mundo despiadado. Mirando al anciano arrodillado a sus pies, en un instante le cortó la cabeza. Luego levantó su espada nuevamente y continuó con la masacre mientras los soldados intentaban retroceder solo para ser cortados en pedazos tan pronto como los logrados. Algunos pueden considerarlo un idiota por hacer esto, pero así es como funcionaba aquí y la moral era cosa del pasado para él, sus prioridades solo eran la eficiencia para holgazanear, lo que estaba correlacionado en su caso. Una vez más, levantando la espada hacia el cielo, otro rayo de luz blanca se dañará hacia el cielo, si tienes algo, ¿por qué no usar? Fue su proceso de pensamiento. Metas. Santo juicio. Otro rayo de luz descendió con otra explosión, dividió el suelo una vez más, al igual que Sieg envió spam a Baldum, él también envió spam al suyo. Sin embargo, el segundo uso erradicó a la mayoría de las fuerzas enemigas, dejando solo a los rezagados a los que persiguió y mató, ya que existía la posibilidad de que se reunieran para vengarse o algo así, y esas cosas son ineficientes. ¡De demonio! Alguien gritó, bastante contrario a la declaración. Sin embargo, Galaad era un santo. Habilidad única adquirida sin piedad. Al igual que con Rimuru, también había adquirido esta habilidad única, aunque para él era prácticamente inútil ya que ya había matado a todos aquí. Cuando el último de ellos cayó, lo único que recordaron antes de morir fue su mirada fría e indiferente mientras continuaba con su masacre. El suelo estaba manchado de sangre y lo que quedaba del suelo de todos modos. Mirando a su alrededor, dio un suspiro cuando la espada se disipó, el hedor de la muerte colgaba pesado a su alrededor, se sentó bostezando, él mismo estaba sorprendido de que esto fuera mucha más muerte de la que era responsable ante él, si puede agregar intempestivo. Muerte, pero al contrario de lo que debería estar pasando no estaba sintiendo nada. Se acostó boca arriba con los brazos debajo de la cabeza, concentrándose en las habilidades adquiridas. Evaluación hizo literalmente lo que su nombre implica, dándole conocimiento de lo que evaluó o la capacidad y cantidad mágica de un enemigo y cosas por el estilo. Magicule converter fue una habilidad que le permitió convertir sus propios magicules en los elementos. Enfocando un poco en su boca, sopló una pequeña cantidad de fuego. Funciona. Hasta que tuvo una idea, levantó una de sus manos mientras el hielo comenzaba a formarse a su alrededor hasta formar una especie de capa de hielo. Ah, esto es el cielo. Dijo perezosamente girándose hacia un lado, el único inconveniente era que atravesaba magicules como una bala que no era realmente rentable y bastante peligroso de usar en una batalla con el agotamiento magicule siendo una cosa. Con los soldados. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Uno le preguntó al otro. El tipo acaba de masacrar a todos. Otro comentó. ¿Quién crees que es? El primero respondió. ¿Qué tal si vas a preguntarle? Sacudió la cabeza para decir que no, después de todo algo que era capaz de eso era un monstruo con piel humana, y mató incluso a aquellos que se rindieron sin realmente pintar una buena imagen en sus mentes. Si fueran monstruos atacando, podría ser otra historia, pero alguien que mató sin piedad a decenas de miles de humanos, incluso si era el enemigo, no era más que aterrador. Y está durmiendo en el hielo. Él es. Uno de ellos gritó en voz alta. Créelo, hijo de puta. Con Galaad. Sin importarle realmente la hora o el lugar, Galaad se durmió por lo bien que se sentía acostarse en un lugar tan fresco en lugar del sol abrasador. Sin embargo, después de unas 2 horas, el hielo comenzó a derretirse y un poco de agua cayó sobre su rostro, lo que lo despertó. Se sentó y bostezó antes de frotarse los ojos. Oh, me quedé dormido. Encogiéndose de hombros, se levantó cuando el hielo se derritió por completo y caminó de regreso al reino. Al entrar, vio que todos lo miraban como un animal exótico, mezclado con miedo, principalmente miedo, ya que casi todos mantenían la distancia cuando caminaba por las calles y finalmente llegó a la posada donde todos lo miraban en silencio, sentados en el mostrador. Siempre descansaba su cabeza en sus brazos y se reía, por supuesto que se había convertido en un paria después de lo que acababa de hacer, pero esto era bueno después de todo, nadie lo molestaría ahora, además, ni siquiera era uno de los hombres de este reino. Esto puso una sonrisa en su rostro mientras cerraba los ojos a pesar de que se había despertado hacía apenas media hora. El dueño dijo, escuché lo que pasó y perezosamente giró su cabeza hacia ella. Oh, dijo levantando una ceja, bueno, incluso si no lo muestran, todos están agradecidos por lo que hiciste, así que no te preocupes demasiado. Dijo con voz seria, después de todo él fue quien salvó a su pueblo y aunque quisieran negarlo él era su salvador.
Se enderezó antes de mirarla unos segundos y luego se echó a reír de ella, después de unos buenos segundos se secó el ojo y dijo, lo siento. ¿Qué? Ella pensó que él estaba molesto por eso o algo así. Se alegró por ello. Una vez más, descansando la cabeza, dijo, aún así, gracias por decírmelo. Ella lo miró extrañada antes de asentir lentamente. Él sonrió ante sus acciones, bueno, ha sido una buena estadía, pero me iré mañana. Dijo, ya que no tenía forma de aprender magia de llamas de todos modos, quedarse aquí por 2 semanas era completamente inútil. Se agachó y sacó una bolsa de dinero, la colocó de nuevo en el mostrador con una sonrisa, no era pendeja si él no quería quedarse más, le devolvería el resto del dinero. Galaad lo miró fijamente durante un rato con incredulidad, no se suponía que debía gritar no hay reembolsos. O algo antes de sonreír y retirar el dinero, gracias. Ella asintió con la cabeza con una sonrisa, no hay problema, ven de nuevo si decides visitarnos. Él asintió perezosamente hacia ella, volvería aquí bien pero no por lo que ella pensaba. Tomando la devolución del dinero, la ató a la parte de atrás de su cintura, ya que no tenía nada como un inventario conveniente, y caminó hacia su habitación antes de disipar su armadura y volver a dormirse, con una sonrisa en su rostro a pesar de que había matado a casi 60.000 personas antes. Galaad se despertó por la mañana por supuesto bastante tarde, casi a las 12 levantando la mano la miró con curiosidad, como siempre su poder total y cantidad de magia había advertido a pasos agigantados. Levantándose, deseó que su armadura apareciera de nuevo moviéndose hacia la puerta, la abrió y bajó las escaleras con un bostezo. Por alguna razón, la posada estaba completamente vacía, con solo la dueña de pie en el mostrador. Él se acercó y se sentó allí, ella le sonrió y fue a buscar su comida. Él la miró perezosamente, me disculpo, si perdiste clientes por mi culpa. Ella sonrió y sacudió la cabeza, está bien, simplemente no saben cómo estar agradecidos. Asintió y comió su comida en silencio mientras se balanceaba como si fuera a caerse. La puerta de la posada se abrió y varios soldados entraron severamente de pie a su alrededor. Después de ellos entraron un hombre vestido con ropas regias, parecían tener 40 y tantos años. Lo siguiente una mujer con aspecto de maga que comenzó a temblar tan pronto como su mirada se posó en Galaad. Los magos pueden ver hasta cierto punto la cantidad mágica de alguien y la de Galaad estaba bien. Galaad terminó su comida y se volvió hacia ellos, antes de que sus ojos se abrieran un poco y se limpiara la oreja, esto era de esperar después de todo, su contribución no podía ser ignorada después de todo, él solo defendió su reino, y no fue difícil encontrarlo. Con todos mirándolo todo el tiempo, el rey, supongo. Dijo soplando aire en el dedo que usó para limpiarse la oreja, aunque ya estaba limpia. El hombre ahora identificado como el rey asintió, lo que resultó que el dueño entrara en pánico y se inclinara, mi rey. Él asintió con la cabeza, antes de señalar a uno de sus hombres que la acompañaba. El rey se sentó a su lado y bajó la cabeza, gracias por salvar mi reino. Galaad asintió con la cabeza afirmativamente, ¿qué obtendría negándolo? Así que me gustaría ofrecerte una recompensa, ¿qué tal si te concedo la nobleza? Preguntó con una sonrisa, pero, por desgracia, Galaad no era un idiota, sabía que el rey quería unirlo a su propio reino, sonrió, por supuesto que necesitas tener astucia para ser un gobernante, no, gracias, dijo perezosamente. Incitando a uno de los guardias a apuntarle con su lanza, muestra algo de respeto. Pero su cabeza fue bajada por el mago, quien también se inclinó, lo siento por él. Ella podía ver claramente que nada aquí tenía una oportunidad contra la persona frente a ella, por lo que ponerse en su lado malo era un gran no. Pero tengo que recompensarte. Insistió el rey, perder a un luchador así fue una gran pérdida, entonces dame, dinero. Galaad dijo una vez más apoyando su cabeza en la mesa, pero como un noble. Galaad lo interrumpió, dinero. Y giró la cabeza hacia el otro lado, no quería más de esto, solo déjalo dormir por la eternidad. El mago miró entre su rey y Galaad con sudor frío corriendo por su espalda, si se enojaba, su reino estaba condenado. Sin embargo, el rey no se dio por vencido y siguió insistiendo, pero todo lo que obtuvo como respuesta fue silencio o bostezos, en otras palabras, Galaad había comenzado a ignorarlo, finalmente frustrado por haber sido cerrado incluso después de todo, se rindió después de todo, incluso él sabía. Pierden, ese ejército gigante fue completamente diezmado, ¿sabes? Hizo una señal hacia uno de los hombres que se adelantó con una pequeña bolsa y se la dio a Galaad. Suspiró, una pena, pero aquí tienes. Dijo el rey levantándose para irse.
Galaad lo abrió y se asomó antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock, silbó al ver la bolsa llena de monedas de oro, y en la parte superior había 5 monedas de oro muy peculiares, la miró de cerca antes de girar la cabeza hacia el rey sorprendido, eso era una moneda de oro estelar. Como referencia, uno equivale a 100.000 dólares. El rey sonrió, todavía te debo por salvar mi reino, ¿sabes? Galaad se encogió de hombros, estas personas eran contrarias a lo que esperaba bastante razonable, dijo, lo que provocó que el rey se diera la vuelta. ¿Puedo conseguir un caballo? Dijo con curiosidad. El rey se rió, ya te vas. Suspiró, puedes tener uno de los que están afuera. Galaad asintió agradecido antes de caminar afuera, su mirada se posó en un majestuoso caballo blanco que se erguía orgullosamente desafiándolo a hacer un movimiento, por lo que lo ignoró y tomó el negro en su lugar. Sentado encima de él, corrió hacia las puertas de la ciudad. Oye, ese era el caballo del mago de la corte, ¿verdad? Un guardia le preguntó al otro recibiendo un asentimiento en respuesta antes de que ambos tragaran saliva, iban a ser masticados. Con Galaad. Continuó fuera de la ciudad antes de detenerse, cubriendo sus ojos del sol, miró la línea de árboles en la distancia que significaba el comienzo del gran bosque de Jura, dijo mientras el caballo se volteaba y comenzaba a correr en esa dirección, pero cuando relinchó se cayó de bruces contra el suelo, frotándose la cabeza miró al caballo, maldito, caballo. Y casi como si se burlara de él relinchó en respuesta. Galaad se levantó y una vez más montó el caballo con un suspiro, por supuesto que se cayó después de todo, no tenía experiencia en esto, solo aguantó debido a sus reflejos y sentidos. La distancia a cubrir era bastante y en el camino se quedó dormido varias veces solo para caerse del caballo y volver a subirlo. Casi 2 horas de carrera después finalmente llegaron, la entrada. Sin embargo, el caballo dudaba bastante en entrar, Galaad entendió esto porque el gran bosque de Jura era el hogar de monstruos sobre monstruos, si tenían inteligencia o eran de naturaleza más bestial era otro asunto. Se bajó del caballo y le dio una palmada en el trasero y el caballo entendió, dándole una mirada tranquila antes de salir corriendo en dirección al reino. Galaad respiró hondo y caminó hacia el bosque, mirando perezosamente a su alrededor y su pereza se vio reforzada por la atmósfera fresca de este bosque. En cuanto a la razón, pensó que, dado que planeaba viajar hacia Hell's Gate de todos modos, tendría que pasar por el gran bosque de Jura, y aquí residía la actual reina de las hadas, Ramiris en su laberinto. La cuestión es si ella sería la molesta pero adorable pequeña Ramiris o la reina de las hadas Ramiris en todo su esplendor, ya que aún tenía que pasar o caer dándole acceso a toda su fuerza, después de todo, solo se convirtió en un señor demonio como resultado del alboroto de Milin por la muerte de su mascota dragón. Su cabeza se disparó hacia cierta dirección cuando algo se abalanzó sobre él solo para cortarlo en dos. Cierto, monstruos, suspiró. Continuó caminando por el bosque lenta y aleatoriamente, después de todo, no era como si fuera a encontrar la entrada del laberinto justo detrás de ese arbusto de allí. Caminó hacia él y lo comprobó, sí, como si pensara que no estaba allí en absoluto.